Tengan todos. ¿Está con frío o no? Sí, dicen, están todos abrigados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, ya en el libro primero, en el principio. El mes pasado estuvimos viendo, ¿se acuerdan qué tema en general? Acerca de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado viendo temas que hablan con respecto a la palabra de Dios, a la Biblia, temas que enfoquen la autenticidad de la Biblia, nuestra actitud con respecto a la Biblia también. Y este mes se va a estar tratando todo lo que es la salvación desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios salvaba antes y qué es lo que representa en nuestros tiempos también lo que Dios hizo en la antigüedad? Ya la Biblia no se contradice, hermano. Toda la Biblia en conjunto en realidad se corrobora, más bien se complementa desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Siempre que le enseño a los niños me gusta decirle así una frasecita, ¿no? El Antiguo Testamento es va a venir, va a venir, va a venir. Y estaba hablando de Jesús y todo apuntaba a Jesús. Y en el Nuevo Testamento es ya vino y volverá. Así que de esa forma trato de sintetizarle a los niños que puedan entender de qué habla en realidad la palabra de Dios, en cortas palabras, aunque es mucho en realidad, ¿ya? Pero que podamos hacer esto en mente. Y en realidad la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos habla todo y apunta todo a la persona de Cristo, ¿ya? Yo te dije que estuviera en Génesis 5, pero quisiera que observes algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, mira conmigo un ratito Juan capítulo 5, antes de orar, el versículo 39, un ratito, Juan capítulo 5, ¿ya? Vamos a leer algunos pasajes, estas son palabras textuales del Señor Jesucristo, y Él dijo esto, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 39. Muy bien, Juan capítulo 5, leamos todos, ¿ya? Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. El judío, cuando entendía las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. El judío no tenía el Nuevo Testamento en sí. La Escritura para ellos era todo lo que es el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la ley, más los profetas, es decir, hasta el libro de Malaquías. ¿Ya? Así que cuando Jesús les invitó a escudriñar las Escrituras es, indaguen a través desde Moisés hasta los profetas, que todo habla de mí. Dice, ¿por qué? Mira conmigo el versículo 46, perdón. Porque si creyeses ¿a quién? A Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Y justamente el libro que vamos a ver hoy día está en Génesis. Y el libro de Génesis lo escribió, su autor en realidad fue Moisés. Pero Moisés escribió de Jesús, dice. En otras oportunidades muchas de las personas recibieron un choque mental, parece un shock ahí. Porque ¿cómo es que Moisés escribió de Jesús si veían y estaban hablando con Jesús? Entonces por ahí algunos de los judíos le dijeron, si tú no tienes ni 30 años, o 50, años, ¿y cómo dices que has vivido antes? Entonces él llega a decir expresiones, Jesús, para dar a entender que él siempre fue, y él es el autor desde el comienzo hasta el principio de todo lo que es la Escritura. Vamos a ver algunos otros versículos. Mira un ratito conmigo, por ejemplo, Hebreos. El libro de Hebreos. Ya, abre tu Biblia, por favor, conmigo en Hebreos un ratito. Y acá hay otro pasaje que también nos muestra acerca del Señor Jesús. Mira conmigo Hebreos capítulo 9. ¿Ya? Hebreos 9. Mira el versículo 8, aunque está hablando del tabernáculo acá, que era lo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿por qué o qué representa todo esto? Hebreos capítulo 9, mira conmigo el versículo 8 y 9, dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había, ¿qué cosa? Manifestado, o sea, en el Antiguo Testamento, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, lee el versículo 9, ¿qué dice? Lo cual es, ¿qué cosa? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué cosa era antes? Era símbolo, pero mira el versículo 11, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, o sea, símbolo de quién era todo el Antiguo Testamento, de Cristo, el que había de venir. ¿Qué dice ahí?
sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y después va a hablar y va a continuar hablando del tema de Cristo en comparación al Antiguo Testamento. ¿Por qué te uso estos versículos, hermano? Porque la idea a través de estos temas es hablar que Cristo en realidad es el personaje principal de eterna salvación desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y aunque no lo creas, todo lo que vamos a ver ahora en este mes apunta a la persona de Jesús. Por eso abre tu Biblia un ratito conmigo en Génesis, y ahora sí, vamos a Génesis capítulo 5. Ya que hay lluvia estos 2 días, vamos a hablar del diluvio, pues, ¿ya? Porque todo esto apuntaba al Señor Jesús también, así que si no te vas mojado ya no es mi culpa. Ya, hermano, espero que hayas traído pañal, por si acaso. Muy bien, vamos a leer y de ahí vamos a orar, ¿ya? Vamos a leer Génesis capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo... hoy de ahí vamos a ir salteando, ya desde el versículo 1 en adelante hasta el 8, y de ahí vamos a ir salteando algunos versículos para leer hasta el versículo 22. Leamos, dice así, yo leo un versículo y tú el siguiente, por favor. Ya, Génesis capítulo 5, versículo 29, dice, y llamó su nombre, ¿cómo se llama ahí? Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mira conmigo el versículo 5 del capítulo 6, ¿qué dice ahí? A ver, todos en orden, ¿qué dice ahí? Y vio... Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice ahí al final? Y le dolió en su corazón. Versículo 7, por favor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. Versículo 11. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 18. Mira conmigo el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que sucedió antes fue para dejarnos enseñanza, para ejemplo para nosotros hoy. Señor, sin duda alguna, tú eres el autor de la Escritura y el centro. Ayúdanos a poder entender esto a través de tu Santo Espíritu mientras nos ministra en este tiempo, que podamos abrir el corazón y estar dispuestos a lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Padre, tú usaste mucho este pasaje para hablar de los tiempos que hoy estamos viviendo, tiempos tan cercanos a tu pronta venida. Rogamos que podamos prestar atención, que podamos, como dice la Escritura, tener los oídos dóciles al que habla. Dios, rogamos para que hoy podamos salir edificados y nuestra forma de ver la vida, Señor, pueda estar de acuerdo a lo celestial y no a lo temporal. Te lo pedimos en la autoridad del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy hermanos, ¿ya? ¿Qué está pasando acá en Génesis capítulo 5? ¿Ya? La salvación en el Antiguo Testamento, para tocar siempre de salvación tendríamos que hablar de Jesús, tendríamos que hablar de la fe, tendríamos que hablar de personajes que resaltaron en su tiempo, tendríamos que hablar de lo que Dios diseñó para salvar al hombre. Siempre la salvación fue objeto de Dios, es decir, Dios fue el autor, Dios fue el diseñador. Nunca fue ya iniciativa del ser humano. ¿Por qué?
Es curioso ver que en el capítulo 3 de Génesis se registra el primer pecado. Ustedes se acuerdan, Adán y Eva y en la desobediencia. El segundo pecado que se registra en la palabra de Dios es un homicidio entre hermanos, Caín y Abel. De un pecado al otro hubo una degradación total del ser humano. Y Jesús usa mucho el pasaje, por ejemplo, de Noé, y habla de los días de Noé, para anunciar su segunda venida. En el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús anuncia como 3 veces que nadie sabe la hora ni el día. Y es curioso porque por algo resalta esto. Hoy en día, mucha gente trata de adivinar qué día es el exacto y el más preciso en que la venida del Señor se hará. ¿Qué momento será? ¿Qué sucederá? Sin embargo, Jesús dejó claro que ni siquiera los ángeles del cielo sabían esto, sino el Padre en su sola potestad que lo tenía por completo. Y Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo también. De la misma forma, Jesús usó el pasaje de Noé y la vida de Noé para anunciar los tiempos que iban a acontecer. Ahora, gracias a Dios, si nos alcanza el tiempo, vamos a leer alguno de ellos en Mateo 24. ¿Cómo él llega a citar esto para anunciar la situación y la realidad del hombre antes de que él venga? Por ejemplo, él dijo que la maldad se va a multiplicar. Por ejemplo, él dijo que la tierra va a estar llena de violencia, ¿ya? Y para ver realmente el plan de salvación, tendríamos que hablar de juicio. Ahora, yo te voy a decir algo, hermano. Nadie de nosotros nos gusta hablar de juicio, pero no podemos hablar de la salvación sin saber que hay un día que Dios ha determinado en que va a juzgar al mundo. Porque así como Dios es bueno y santo y misericordioso, Dios tiene que juzgar el pecado. Y si tú ves todo el Antiguo Testamento, todas las ocasiones en que Dios juzgó al hombre fue porque Dios tenía que hacer resaltar su juicio sobre el pecado. Algo de su justicia tenía que hacerse notar. Y digo algo porque el juicio que estamos viendo en el Antiguo Testamento ahora no tiene nada en comparación a lo que describe el Apocalipsis. Es mucho más todavía. Ahora, lo curioso de esto es que tendríamos que comenzar a hablar de la realidad del mundo de aquel entonces para entender y compararlo con nuestra realidad. Y vamos a comenzar hablando de la realidad del hombre. Mira conmigo el capítulo 6, el versículo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué dice? El mal. La palabra designio tiene que ver con deseo, tiene que ver con un pensamiento maquinado o planificado, tiene que ver con algo intencional, no es algo casual, hermano. Y qué curioso, porque de continuo el hombre lo único que hacía, es decir, piensa un ratito en ellos, se levantaban pensando el mal, dormían pensando el mal, comían en el mal, se satisfacían en el mal. Si tú lees Romanos capítulo 1, te vas a dar cuenta de eso. Y no solo eso, sino que se complacían con aquellos que practican el mal. Y eso es lo que el mundo en aquel entonces atravesó como una realidad que creo que tiene que ver con nuestros días. Cuando tú ves Génesis 5 o el Génesis 6 en estos pasajes, llama mucho la atención porque parece ver que son los periódicos de hoy, de continuo todo el mal. Parece ser que las personas, si tendríamos que preguntarle a Noé, ¿cómo eran tus tiempos?, nos diría, y seguro dirías, creo que mis tiempos se parecen muchos a esos. Era de continuo el mal. Mira otra característica. En el versículo 10, dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el versículo 11, ¿qué dice ahí? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, ¿qué cosa? ¿No te parece familiar esa palabra? ¿No te parece que la peor gestión de una persona que va a ser lanzado a la presidencia, a la alcaldía o a cualquier puesto en cualquier país del mundo, su principal problema, ¿sabes cuál es? ¿Qué hago con la seguridad ciudadana? ¿Sabes por qué? Por violencia, pues. Llama mucho la atención porque son características ya de nuestros tiempos. Y si no me crees, mira conmigo el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba como corrompida. Esa palabra literalmente significa podrida, sin remedio alguno. Y dice así: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mira el versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? Ahí está, otra vez, violencia. ¿Cómo es la realidad del hombre en aquel tiempo? Violencia, hermano. ¿Cómo era la realidad de los pensamientos de ellos? De continuo el mal. ¿Cómo es la realidad de nuestros tiempos? ¿No es igual? Claro que sí. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en el libro de Éfeso, capítulo 4, los Efesios,
Le dice que nosotros como creyentes ya no debemos andar como andábamos en otro tiempo, como los gentiles. Dice, en la vanidad de su mente, es decir, cosas huecas y vacías. La Biblia nos advierte, dice, en el endurecimiento de su corazón, ajenos de la vida de Dios, estaban atestados totalmente de esto. Siendo que la ira de Dios se revela contra toda injusticia aquí en el mundo, dice el libro de Romanos. Y la Biblia nos enseña acá que esto no es distante de nosotros, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, los que trabajan secularmente, enfrentan un mundo así. Un mundo donde hay malos pensamientos. La morbosidad está a flor del día, desde que el hombre amanece hasta que anochece. Ya no necesita un escáner sobre las chicas, lo detectan todo con la mirada. Hasta le detecta si tiene cárcel en el... Las desnudan a las chicas con la mirada. Esto te habla de un corazón corrupto. Tú puedes ver la forma de cómo se usa hoy a la mujer como un objeto sexual. Y entonces, hasta los que lavan carros tienen una pantalla ahí de una mujer desnuda. ¿Qué tendrá que ver el carro? No sé. Con lavar carros y una chica desnuda. Todos los programas de televisión tienen un homosexual dirigiendo y como una estrella principal. Todos los programas de televisión, y son los que tienen mayor rating en nuestro medio, por ejemplo. Normalmente nosotros podemos ver, y que aún nuestros líderes, los que ejercen liderazgo a nivel nacional, son personas que son anti-Dios. Su mente está muy lejana de lo que Dios pide en su palabra. Son personas que están habituadas al humanismo. Por ejemplo, esta es una corriente que está creciendo mucho. Y estamos viviendo un mundo donde el deseo del hombre es de continuo el mal. Mira un ratito Proverbios para que veas. ¿Qué pasa con el deseo? Proverbios capítulo 18. No pierda Génesis, ponga ahí un lapicero o algo, hermano. Proverbios 18. ¿Qué pasa con los deseos humanos? ¿Ya? Mira conmigo Proverbios capítulo 18. Mira el versículo 1. Proverbios 18, 1. ¿Ya? Lo leemos, dice así. Su deseo busca ¿a quién? El que se desvía. Ahí aparece la palabra deseo. Y se entremete ¿en qué? En todo negocio. Es decir, la persona por seguir su propio deseo, ¿qué llega a suceder? Se va a desviar. Y te voy a decir algo, hermano. Si nosotros como iglesia empezamos a seguir la voz de nuestros deseos, te voy a decir algo. No pasará mucho tiempo en que tu lugar estará vacío. No pasará mucho tiempo en que la Biblia será menos leída en tu hogar. No pasará mucho tiempo en que la rebeldía se ha sembrado en el corazón, porque la persona que sigue su propio deseo, de cierto va a la corrupción. Y qué curioso, porque la Biblia nos dice acá, que su propio deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. Hoy llama mucho la atención cómo el diablo ha puesto en el mundo todo negocio para desviar la atención del hombre de su creador. Hoy en día Satanás ha puesto mucho pensamientos, ha puesto muchos programas y dentro de las iglesias incluso muchas maneras de pensar para desviar nuestra mente de la autoridad bíblica, es decir, de la Biblia en sí. Y vamos buscando nuestro propio deseo. Esto fue la característica en el tiempo de Noé, seguir el propio deseo, y era de continuo solamente el mal. Mira Proverbios 21, también habla de los deseos acá. Mira el versículo 10, por ejemplo. Dice así: el alma del impío, o sea, la persona que no teme a Dios, ¿qué pasa con esa persona? Desea, ahí está el deseo, desea el mal, y su prójimo, el que está a su lado, no haya favor en sus ojos. Este es el pensamiento de nuestra situación, la cual enfrentó Noé también. La Biblia nos dice acá, el alma del impío solo desea el mal. Me llama mucho la atención que hoy muchas personas buscan el mejor consejo fuera de la palabra de Dios. Fuera de personas que temen y aman a Dios. Llama la atención eso. Y estoy hablando de gente cristiana que puede dar voto incluso por gente que ni teme a Dios. Hay un versículo en Proverbios que dice, los que dejan la ley, la Biblia, alaban a los impíos. Pero los que guardan la palabra de Dios contienden contra ellos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dijo que no puede haber compañerismo, es decir, un mismo concordia, un mismo pensamiento entre los incrédulos y el justo. No puede haber eso. Entre la luz y las tinieblas. El pensamiento del mundo, escucha esto, hermano, va de rumbo a un juicio de Dios severo. Y es más, es un mundo que va en contra de Dios. Ahorita vamos a ver algunos versículos en Apocalipsis y te va a llamar la atención que el mundo no se va a arrepentir. El mundo está de peor y peor y peor. Y parece ser que el deseo del hombre solo lo lleva a una degradación.
¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tú sabes por qué el pueblo de Israel fue descartado en el desierto? Por muchos pecados. Pero hay un versículo que me llama la atención en Números, por ejemplo, dice, seguían su propio deseo. Dice que entre el pueblo hubo un vivo deseo y menospreciaron por su deseo el banquete que Dios les dio, el maná, comida celestial, pan de nobles, porque sintieron, dice, un vivo deseo. Jóvenes, escuchen esto, tenemos que tener cuidado con lo que desea tu corazón. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros padres deseamos en nuestro corazón, porque otra vez su deseo busca el que se desvía. Y en los tiempos de Noé, el deseo de los hombres solo era lo malo. Qué peligroso es el deseo. Por eso el diablo hoy, las mayores tentaciones, ¿sabes a dónde apuntan en el ser humano? Al deseo. Porque él sabe que si gana tu deseo, porque sabe si tienta tus deseos, va a tener tu voluntad. Y qué curioso es hoy, porque ese es el punto principal donde apunta, por ejemplo, la pornografía, en el deseo humano, y te lleva al desenfreno. ¿Por qué? Volvamos a Génesis. Mira conmigo capítulo 5 de Génesis, o 6, perdón. Mira el versículo 7, o 6, perdón. Versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Le dolió en su corazón. ¿Cómo está Dios hoy viendo la maldad en el mundo? ¿Cuál es la actitud del corazón de Dios? Le duele, hermano. Y tú quizás digas, no, Dios no, porque Dios es Dios y no siente nada, Él es fuerte. Te voy a decir algo, hermano, Dios le duele ver al hombre como está. Me llama la atención que el ateo justifica mucho a Dios y trata de cuestionar a Dios y dice en esta frase, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué sufre el hombre? Como que si Dios se ha hecho indiferente al ser humano. No, hermano, el hombre está como está por culpa de sus propios deseos, por culpa de seguir su propio corazón, por culpa de seguir su propio pensamiento. Y a Dios, al ver toda la maldad en el hombre, le dolió en su corazón en aquel tiempo. Y estoy convencido, hermano, que en este tiempo a Dios le duele el corazón. ¿Cómo está el mundo afuera, hermano? Porque Dios no creó al hombre para que se degrade. A Dios no le place ver al hombre, a su creación, que lo puso sobre Señor de las demás cosas. No le place ver lo que Él diseñó a su imagen y semejanza totalmente corrompido y podrido. Porque si tú analizas bien los pensamientos hoy de las personas, te voy a decir algo, están podridos. Están podridos. Por eso Cristo, cuando salva a una persona, ¿sabes qué es lo que detiene? ¿Y qué es lo que cambia en la persona? Los pensamientos. Dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Dice que detiene, se supone, la depravación del hombre, porque nos pone vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, distanciados, enemigos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en igual condición. Pero esto nos llama la atención, porque estoy seguro que si Dios ve a su iglesia hoy en el mundo, también le dolería su corazón. ¿Sabes por qué? Porque a pesar que la iglesia tiene la verdad de Dios, todavía está viviendo como el mundo. Todavía está solucionando sus problemas como el mundo. Todavía está actuando en actitudes carnales. Por eso Romanos 14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. Por eso el libro de Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el apóstol sabe que la iglesia también tiene deseos. Y el diablo lo sabe. Y si seguimos nuestro propio deseo, no pasará mucho tiempo en que a Dios mirará esta iglesia y le doldrá en su corazón ver una iglesia desenfrenada. Una iglesia depravada. Y esto puede llegar, hermano. ¿Cuándo? Cuando el pecado entra. Porque el problema de aquel entonces, por cual Dios va a juzgar al mundo, fue por el pecado. Porque el pecado degrada al ser humano, hermano. El pecado hace que el hombre se encallezca, se cauterice su conciencia. La Biblia nos dice que las personas que han conocido incluso la verdad y que han abandonado a Dios tienen cauterizada la conciencia. La Biblia nos dice que andan muchas veces como las personas del mundo, en la vanidad de la mente, ajenos de la vida de Dios, en un corazón endurecido. Y hoy en día puede pasarnos a nosotros también. Por eso el apóstol Pablo dijo que el juicio es necesario que comience por la casa de Dios. ¿Juicio de qué? De todas estas cosas también que atravesamos nosotros. Porque puede pasar que por seguir nuestros propios deseos vamos a traer dolor al corazón de Dios.
Porque si hay algo que la iglesia debe hacer es estar atento a la palabra profética, más segura. La Biblia nos enseña acá que Dios decidió un juicio sobre la humanidad. Porque mira el versículo 7 del capítulo 6. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí está. ¿A dónde le lleva a Dios a actuar? ¿Hasta dónde va Dios a obrar? Hasta un juicio. ¿Por qué? Porque Dios tiene que juzgar el pecado de la humanidad, hermano. Dios, siendo santo, no puede permitir que su creación se haya corrompido tanto. Y Dios ha establecido que esto lo hará un día, como lo hizo en aquel tiempo. Dios detectó que el hombre, por su deseo, se degradó y le dolió a Dios en su corazón. Ahora, quiero hacerte una pregunta, hermano. Cuando Dios te habla, ¿cuál es tu actitud? Porque la Biblia tiene enseñanza para nosotros. Porque nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Si el hombre se degradó acá, nosotros somos seres humanos también. Si el pecado era igual acá, también en nosotros. ¿Y cuál es la actitud del corazón? ¿Cómo puedes detectar un corazón que se está degradando? Uno, cuando ya no duele pecar. Eso es algo muy común hoy en día. Por ejemplo, a la mentira se le llama una verdad para cubrir algo. Y eso está mal, hermano. La mentira ofende la santidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es verdad. ¿Cómo nosotros vemos el pecado hoy en día? ¿Cómo nosotros vemos la situación que muchas veces entra el mundo a la iglesia hoy? ¿Cómo nosotros y con qué ojos vemos, hermano? Esto es importante notar en nosotros. Si nosotros estamos observando las cosas con tolerancia y con liviandad sobre el pecado, te voy a decir algo, creo que estamos en un paso a la degradación. ¿Por qué? Porque Dios condena el pecado y tú lo vas a ver en lo largo de la Escritura. Si hay algo que Dios condenó, fue el pecado siempre. ¿Por qué crees que murió Jesús? ¿Por un juego? ¿Por simplemente un emblema para estar colgado en una cruz? No, hermano, murió por el pecado. Tú dirás, ¿por qué Cristo no murió de frente crucificado en 2x3? ¿Por qué tuvo que hacerle Dios pasar por golpes, tanto que la Biblia dice que lo desfiguraron? ¿Por qué? Para demostrar que así de feo es el pecado para Dios. Así de horrible, así de tremendo fue nuestra culpa, hermano. Así fue degradado Cristo y se hizo pecado, es decir, maldito, dice Gálatas, por nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestra iglesia todavía consiente el pecado? ¿Cómo nosotros, como padres, consentimos el pecado? ¿Cómo jóvenes hoy no tienen discernimiento de lo bueno y lo malo hoy? ¿Sabes por qué? Porque el Satanás es astuto y sabe ganar la mente y el deseo del joven, del padre, del hombre que quiere vivir para Dios. ¿Sabes para qué? Para degradarlo, pues. Y si él llega a lograr esto, entonces créeme, hermano, Dios mirará tu vida con dolor. Y Dios decretará algo más en tu vida. Y necesitamos ver nosotros como iglesia el pecado como tal. Me llama mucho la atención, porque hoy en día hay tanta maldad en la tierra, tanta maldad, que el mundo todavía trata de buscar algo bueno. Y te voy a decir algo, el mundo no es buen lugar para el creyente, jamás lo será. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. En una oportunidad vino un hombre depravado, un hombre tan depravado, que a su enemigo vino y le ofreció una bandeja. Pero ¿sabes qué tenía la bandeja? Llena de basura. Por su aniversario vino y le entregó, toma, te regalo un regalo, delante de todos ahí. ¿Y sabes lo que hizo este hombre? Agarró, lavó la bandeja, quitó toda la basura de ahí, le puso un jarro de flores, algunos bombones ahí y se lo devolvió. Y todos preguntaron, ¿y por qué hace esto? Porque cada uno da lo que posee. Porque cada uno da lo que posee. Y el mundo hoy da basura, lamentablemente. Observa la televisión, observa los programas, observa las cosas como las ven hoy en día. Eso es basura, hermano. Por eso la Biblia nos dice que no debemos desear las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Ahí está otra vez la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a entrar a la iglesia y va a degradarla. Si nosotros no tenemos los ojos vistos o atentos, iluminados para observar el pecado como Dios lo ve. ¿Por qué decimos esto? Mira el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué sucedió acá? Hemos visto algo de la realidad del mundo,
Pero ahora vamos a ver la reacción del hombre frente al mensaje. Porque mira conmigo el versículo 14. Hazte un arca de madera de ergofer, y harás aposentos en el arca, y la fatearás con brea y por dentro y por fuera. Mira el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Desde el 14 hasta el 22, aunque no lo creas, hay 120 años. 120 años que Noé demoró en preparar el arca. Ahora, para saber qué pasó ahí, para saber qué hacía mientras preparaba el arca, vamos un ratito a Pedro. No pierdan este pasaje, ¿ya? Y vamos a ver cuál fue el mensaje que comunicó Noé. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Un favor, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira conmigo el versículo 5. ¿Ya? Acá aparece Noé también. Ya hemos visto la realidad del mundo de aquel entonces. Y ahora vamos a ver la reacción del hombre frente al mensaje de Dios. Mira conmigo Segunda de Pedro, capítulo 2. Mira el versículo 5. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, el tiempo de Noé, sino que guardó ¿a quién? A Noé. ¿Y cómo lo llama acá? Pregonero de justicia. ¿Cómo lo llaman a Noé? Pregonero de justicia. Esa palabra es queruso. Significa un heraldo, alguien que proclama la libertad. Esa palabra significa alguien que proclama el mensaje de Dios con verdad. ¿Qué hacía Noé mientras preparaba 120 años el arca? ¿Sabes lo que hacía? Predicaba el evangelio. Hablaba y advertía a las personas de un juicio venidero. Y te voy a decir algo, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, nunca antes había llovido. ¿Sabes cómo estaba la gente? Más o menos como en nuestros tiempos. ¿El infierno? El infierno no existe. ¿Alguien entró y salió para que nos diga que es verdad? En aquel tiempo podían haberle dicho a Noé, ¿lluvia? ¿Alguna vez has visto caer agua del cielo? Nunca antes había llovido. A lo mucho, dice la Biblia en Génesis, salía un vapor de la tierra. Y cuando Dios trajo la lluvia, hermano, y el diluvio, ¿cómo llovió? Ya, así que lo que estamos viendo hoy, imagínate, ni tu techito hubiera aguantado nada de eso, ¿ya? El arca en realidad era una caja flotante. Por eso Dios le dijo a Noé, prepara un arca, y le dio detalles de cómo debía hacerlo. Pero para cumplir esos detalles demoró 120 años. ¿Y qué hacía Noé mientras hacía el arca? Te voy a decir algo, ya puedo imaginar la gente. Este viejo Noé ya se cansará de hablar. 1 año, 2 años, otra vez el mismo mensaje. 3 años, ¿qué estará haciendo Noé sonando ahí martillo, clavo? ¿Qué estará haciendo ahí? 4 años, 5 años, 100 años, otra vez Noé. Hijo, mire ese loco, no le creas, ¿ya? ¿Entienden eso? Porque pasaron generaciones acá. Y podías ver en Noé como alguien que para muchos ahí era un loco, hermano. Y te voy a decir algo, predica del juicio del infierno y ¿sabes lo que te van a decir? Eres un loco. Te van a decir, estás tronado de la cabeza. Puedes predicar todo el tiempo que quieras, hermano. ¿Y sabes qué va a pasar con la gente? Va a tener la misma reacción frente al mensaje. Dice la Biblia que para el incrédulo, ¿sabes qué es el evangelio? Locura. Porque no puede discernir la mente de Dios con la mente humana. Se han de entender espiritualmente, dice. Para el mundo, el cristiano es alguien tonto. Es alguien que dice, ¿para qué? Hay que vivir la vida, total la vida es una sola. Dice, habla de Cristo y te van a ofender. Habla de Cristo y te van a marginar. Habla del Señor Jesús y del juicio que viene si no aceptan a Cristo y te van a decir, estás enfermo de la cabeza, te falla un poco, creo que te han lavado la cabeza. Eso te van a decir. Piensa en Noé, 120 años aguantó burlas, aguantó indiferencia. ¿Cómo lo sabemos? Mira conmigo Mateo 24. Y ahí Jesús lo va a narrar qué hacía la gente mientras Noé hacía el arca y les predicaba. Mateo capítulo 24. Esta fue la reacción del hombre y que se parece a estos tiempos. Mateo capítulo 24. Mira conmigo, por ejemplo, ya el versículo 37. Mateo 24, 37. Dice así: mas como en los días de ¿quién? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, esos 120 años, estaban ¿qué cosa? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose ¿en qué? En casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. ¿Y qué pasa ahí el versículo 39? ¿No entendieron?
¿Y qué pasó ahí? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes lo que significa esto? No entendieron. ¿Sabes qué quiere decir esto? La gente le pareció absurdo lo que Noé hablaba. La palabra no entender acá no significa no prestar oído, sino ser indiferente al mensaje. Te voy a decir algo. Hoy se habla de Cristo por todos lados, pero la gente es indiferente al mensaje. Hoy se habla de Cristo y te voy a decir algo. Una productora o una conductora del programa, Gisela, hasta pasa música cristiana, pero son más indiferentes al mensaje. Hoy todo el mundo tiene que ver con Cristo. Discovery Channel habla y trata de buscar cosas arqueológicas para apuntar que Cristo simplemente fue ser humano. Todo para degradar y contradecir lo que la Biblia dice. Todos hablan de Jesús. De alguna forma, para bien o para mal lo hablan. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el mensaje no llega al corazón del hombre. Por eso no hay salvación. Y es lo que Jesús dijo. Porque en el camino de la vida, dice Cristo, y en ese camino a la salvación son pocos los que se salvan, pero son muchos los que van a la condenación. El apóstol Pablo incluso dice, cuando habla de la iglesia, dice, muchos serán los que apostatarán la verdad, y pocos son los que serán hallados fieles. La Biblia nos dice que pocos son los que entraron al arca, solamente Noé y su familia, 8 personas, pero toda una generación murió porque fueron indiferentes ante el mensaje de Dios. Dice acá, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Muchos dicen que estaban tomando alcohol. La palabra acá no significa eso. Significa que estaban haciendo planes y con una frase encima: no me importa lo que digan. Ese es el mundo de hoy. Un mundo que se ha vuelto indiferente. Está bien lo que dices, pero no me importa. Y hacen planes para el futuro. En aquel tiempo hicieron planes cuando el futuro era juicio. Y créeme, hermano, este fue el mensaje que Jesús comunicó mientras caminó en la tierra. Y tanto que él citó una ilustración y dice, había un hombre muy rico y dijo, ¿qué haré con mis graneros? O con todos mis bienes. Ya sé, voy a ensanchar mis graneros para acumular. ¿Y cómo lo llama el hombre? Necio. Esta noche vienen ¿a qué? A pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Sabes por qué Jesús citó esto? Para decir que el tiempo del hombre es como tiniebla, es un momento y se va. Para decir que el hombre, a pesar que es un ser creado a la imagen de Dios, no es eterno, es temporal. Físicamente en la tierra estamos de paso, hermano. Y créeme, el hombre tiene que entender que un día enfrentará el juicio de Dios. Y que la vida que vive hoy le lleva a la condenación mientras viva en cosas mundanas, mientras viva en los intereses temporales. Y Noé, por más que habló y habló y habló, ellos seguían indiferentes con su mensaje. Probablemente decían, ¿cuándo se cansará Noé de hablar todas estas tonteras? Y no entendieron, dice, y creo que esa es la reacción de hoy. No entendieron, ¿sabes por qué? Porque se habían vuelto insensibles. Te voy a decir algo como una advertencia de Dios. Escuchar el mismo mensaje vez tras vez, si no hay un buen corazón, te va a volver duro. ¿Te acuerdas, Faraón? ¿Cambió Dios el mensaje en sus tiempos? No. ¿Qué pasó con Faraón? Se volvió duro. Observen el pueblo de Israel antes de ir al cautiverio. ¿Cambió el mensaje de Dios? No. ¿Qué pasó? Juicio de Dios. Se endurecieron más. ¿Sabes lo que dice la Biblia acá? ¿Cambiará el mensaje de Dios? No. El único medio será Cristo. Como en aquel tiempo el único medio fue el arca. ¿Entenderá el hombre? No. Por causa de que el corazón se ha endurecido, hermano. Y la iglesia no está ajena a esto. Por eso dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Porque nos puede pasar a nosotros de llegar a ser insensible y ya no sentir ni siquiera el mínimo dolor cuando la Biblia nos confronta. Me llama mucho la atención, cuando estaba en mi época de estudiante, nunca voy a olvidar la escena cuando un amigo ecuatoriano, Jaime, se cayó, estábamos haciendo un juego ahí, se cae de espalda y no sentía sus brazos y sus piernas. Esto ya lo conté antes. Y lo llevamos al centro médico y el doctor ahí sacó una aguja así, ¿ya? Y primero le preguntó, ¿sientes algo? No. Y agarró por el talón y le atravesó toda la aguja. Y todos nos quedamos así, con un amigo dominicano, nos quedamos, este está loco, encima que el hombre no siente nada, le atraviesa la aguja. Y cuando le atravesó la aguja en el talón, él gritó, ¡ay! Gritó. Y le sacó la aguja. Y todos mirábamos y decíamos, este está loco, este doctor. Está rechiflado, ¿no? Pero le preguntamos, ¿y por qué haces esto? Es que el dolor era importante. ¿Para qué? Para saber que no perdió la sensibilidad y que todavía puede caminar. ¿Sabes que el dolor es importante? Sí, hermano. ¿No te duele ver cómo está la gente hoy afuera?
¿O ya somos indiferentes como iglesia? ¿Qué produce la Biblia en nosotros? ¿Apatía? ¿Desgano? ¿Indiferencia? ¿Insensibilidad? ¿Qué produce el mensaje de Dios al mundo? Observa, es insensibilidad. El hombre se ha endurecido hoy. Ya no sienten dolor por el pecado, disfrutan el pecado, viven en el pecado. Y como dice Romanos, se complacen cuando tú lo practicas también. Y qué curioso esto, hermano, porque Cristo citó acá con un mensaje de indiferencia. ¿Y sabes qué encontró Cristo en su generación? Lo mismo, indiferencia. ¿Cuántas veces habló Jesús el mismo mensaje? Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina junta sus polluelos, juntarte? Y dice, Cristo hablaba esto llorando, mirando la ciudad. ¿Por qué? Porque vendrán días, dice, donde será un juicio terrible, más tolerante que en otras ciudades, incluso lo compara. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios todavía quiere hacer algo por el hombre. Hoy en día no puedo aceptar el mensaje en lo personal, que el hombre dice que Dios se olvidó de Dios, del hombre, de su creación. No es así. Si Dios se hubiera olvidado de su creación, ¿por qué envió a Cristo a la cruz? Dios ama al hombre todavía, y Dios todavía da una oportunidad al ser humano. Y este Dios grande en la Biblia quiere salvar al hombre, pero por la locura de la predicación de Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Por eso el hombre no quiere ni puede entenderlo. Como en los días de Noé, no entendieron, dice, hasta que Dios trajo un juicio. Y no entenderán. ¿Por qué? Mira Apocalipsis capítulo 20 o 19 o 21 es. A ver, vamos a buscar. Apocalipsis 9, perdón. Antes que venga Cristo, mira hasta dónde llegará el hombre. Apocalipsis 9, el versículo 20 y 21. Esta es la reacción del hombre frente al mensaje de Dios. Apocalipsis 9, 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quiénes? A los demonios, a las imágenes de oro, de plata, suena familiar en este mes, ¿no? De bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Hoy día se ve esto diario, todos los días muere alguien. Ni de sus hechicerías, la brujería, acá 2 cuadras nomás. Ni de su fornicación, la inmoralidad abunda en el mundo, ni de sus hurtos, ahí está, la seguridad, falta de seguridad ciudadana, robo, violencia, ni aún así cuando Dios traiga juicio sobre esta tierra, ni aún así el hombre se arrepentirá. Y más adelante dice, maldecirán a Dios, le blasfemarán todavía. En lugar de volverse a Dios, hablarán mal de Él. Y esta es una característica que ya está en proceso en estos tiempos, hermano. Ya está. Por eso Pedro dice en su carta, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que éramos cuando éramos sin Cristo, cuando andábamos como gentiles, ajenos de Dios, fuera de la palabra de Dios. Baste ya ese tiempo. Hemos visto la realidad del hombre. Volvamos a Génesis capítulo 6 y su reacción frente al mensaje. Mira el versículo, capítulo 7, versículo 1 de Génesis. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice así: dijo luego Jehová, ¿a quién? A Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira el versículo 11, y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, o sea, de la tierra, y las cataratas de los cielos fueron, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Mira el versículo 21, y murió, ¿qué dice ahí? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como de ganado, y de las bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Dios juzgó al mundo por el pecado. ¿Cuál es la reacción del mundo y cuál será la consecuencia de este mundo
cuando todavía cierra su oído al mensaje de salvación, condenación. Por eso Cristo dijo esto, que el hombre no puede venir a la salvación, ¿sabes por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras, dice, eran malas. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero aún así, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque la luz de Cristo les fastidió la vista, les irritó los ojos porque les denunció el pecado. Y ellos dijeron, vamos a apagar esa luz, vamos a darle muerte a esa luz y vamos a hacer que se calle esa luz. Y lo mandaron al madero, lo crucificaron, pero al tercer día su luz brilla aún mucho más. Porque así es el Señor Jesús. Trae bendición a pesar de su muerte y su sepultura y su gran resurrección sobre todo aquel que cree. Por eso la Escritura dice, y el que cree en Él no es condenado. Esa es la forma que Dios eligió en el Antiguo Testamento. No podía el hombre salvarse ni con una tabla de surfear, ¿eh? O sea, así que imagínate, ¿ya? No con un botecito. La única forma de que el hombre tenía para salvarse en los días de Noé era entrar al arca. El hombre no quiso entrar al arca. Y te voy a decir algo, hermano, hasta los animales entraron. ¿Sabes qué significa eso? Que aún parece ser que el animal pensó mejor que el hombre. Obedeció a su creación. Por eso Romanos dice, se corrompieron como animales irracionales, porque no entendieron el juicio de Dios. Y la reacción del hombre será de la misma forma hasta que Dios venga y consuma esta tierra con sus juicios. Y a pesar de eso, hermano, no se arrepentirán. ¿Entendemos esto? Ahora hemos visto la realidad del hombre o del mundo, la reacción de Dios frente al mensaje. Y vamos a ver un punto más. Mira conmigo Génesis, la resolución de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo para salvar al hombre? Capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Quién dio la orden de hacer el arca? Dios. ¿De quién fue el diseño? Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia en comparación con Jesús? Dice, Cristo es autor de eterna salvación. ¿Sabes qué significa la palabra autor? Diseñador, planificador, el inventor de la salvación. La única forma de salvarse en aquel tiempo era entrar por esa única puerta. La arca tenía solo una puerta y esa era el arca. ¿Sabes quién cerró la puerta? Mira conmigo el versículo 5 del capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó ¿quién? Jehová. Mira conmigo el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Jehová, ¿qué dice ahí? Cerró la puerta. Un día Dios cerrará la puerta a este mundo y se acabó entonces la oportunidad para el ser humano. Un día Dios dirá, iglesia, ven acá. Y entonces Dios traerá juicio sobre el mundo. Un día Dios cerrará la oportunidad al hombre, porque Dios le da tiempo al hombre a que se arrepienta. El apóstol Pedro predicó esto en Hechos. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la Biblia nos dice incluso para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de paz en el hombre. Y lo que el hombre lo único que hace hoy es planificar como si el mundo fuera eterno. No, hermano. Tanto que hoy dice hay que cuidar el medio ambiente. Hermano, es por las puras, ¿ah? Te vuelvo a decir, es por las puras. No estoy en contra de eso, pero igual se va a destruir. Todo lo que ves hoy, la Biblia dice en Pedro, todo lo que ves será deshecho por el fuego, por la que la palabra de Dios trajo juicio antes y lo traerá, no con agua, pero lo traerá con fuego, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el pecado y porque la reacción del hombre frente al pecado sigue siendo la misma. Sigue siendo complaciéndose con lo malo. Sigue viviendo más para el deleite del hombre mismo, más para sus propios planes que lo que Dios diseñó. ¿Qué podemos aprender del arca acá? Dios planeó la salvación, Dios planeó el arca, Dios es el que salva. Y lo hace hoy a través de Cristo. El arca tenía una puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Solo hay una forma de salvarse hoy, como en aquel tiempo. Cristo dijo, no dijo yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Traducción, yo soy la forma para salvarse. Eso es lo que Cristo enseñó. La única forma que el hombre tiene hoy es reconociendo a Jesús como su Salvador y Señor. Hay solo un camino de salvación. ¿Qué más aprendemos? El arca salvó a Noé
y a su familia del juicio debido a que creyeron en la promesa de Dios. Y hoy el que cree en Cristo no es condenado. Dice que ha pasado de muerte a vida. Por eso Tesalonicenses dice que Cristo nos salva de la ira ¿qué? Venidera. Y de ese juicio el arca salvó a Noé y a su familia de la ira venidera. Cristo otra vez aparece en las Escrituras porque Él es su autor. ¿Qué más aprendemos del arca en todo esto? Es que Dios advierte, pero su paciencia se acaba. ¿Cuántos años pasaron? 120 años. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes orando por un familiar inconverso? Quizás 9, 10, 120 años acá. ¿Puedes imaginarte? Pero Noé fiel a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Qué nos enseña esto? Porque Hebreos dice la paciencia de Noé. Esperando la paciencia. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Dios es paciente. Pedro dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le ha dado tiempo al hombre y Dios todavía da hoy tiempo, y mientras hoy el hombre todavía tiene oportunidad, hay un solo camino. Por eso la iglesia hoy debe comunicar el mensaje de salvación, porque el tiempo un día se acabará. Dios advierte vez tras vez, pero un día la paciencia de Dios se acabará. Dios siempre salvó a las personas por gracia y por fe. Mira conmigo capítulo 6, versículo 8. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracia, es decir, que Noé, aunque fue pecador, no mereció la salvación, pero su actitud de creer lo llevó a la salvación del juicio de Dios sobre su generación. Y la Biblia nos dice hoy que la gracia de Dios es Cristo Jesús, y el que cree en la gracia es salvo. Pero también nos enseña algo más la gracia, dice, según Tito, nos enseña a renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Y vivir en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Noé, mientras caminó con Dios, se apartó del mundo, pues. ¿Y qué debe hacer la iglesia mientras esperamos la promesa del Salvador? Apartarnos del mundo, porque la Biblia dice el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Cristo es puro. Y la Biblia nos enseña que la iglesia un día será presentada delante de Cristo sin mancha, pura. Pero también la Biblia nos enseña que mientras la iglesia está acá hoy, es sal, es luz, como Noé lo fue en su generación. Y mientras todavía la iglesia está acá, ¿sabes lo que significa eso? Todavía hay oportunidad para que el hombre se salve. Todavía hay oportunidad y que Dios todavía da tiempo a que un alma más entre a la gracia de Dios. Pero ¿sabes cuál es el camino? Hoy en día muchos confunden esto. No es por obras, es por fe. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos capítulo 11. Antes fue por fe y por gracia y hoy también. Mira conmigo Hebreos capítulo 11. Y acá se menciona a Noé como un hombre de fe. Hebreos capítulo 11. Versículo 7. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Por qué? Por las obras, dice ahí. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por eso te dije que no había llovido antes, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho ¿qué? Heredero de la justicia que viene otra vez. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cómo es la salvación? Por la fe. Siempre será por la fe. Por eso la Biblia nos dice que justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Por eso la Biblia nos dice, y esto es lo que vence al mundo, nuestras obras, no, dice, nuestra fe, dice el libro de Primera de Juan. Y la fe de una persona, cuando una persona confía en lo que Dios prometió en su palabra, cuando una persona confía en lo que Dios hizo por el hombre, en el sacrificio de Jesús, esa persona será libre de la condenación eterna. Noé confió en la promesa de Dios, Noé confió en que el arca solo podía salvarse, y fue salvado. Y te voy a decir algo, si la gente hoy cree en lo que Dios diseñó para salvarse, Cristo Jesús, será salvo de la condenación. No es por lo que el hombre hizo, no hay ningún mérito humano acá, el mérito es de Dios. Lo único que podríamos considerar el hombre es que tiene que obedecer por fe, y tiene que acercarse por la fe, y creer por fe, y entrar por fe
a la salvación. Por eso la Biblia nos enseña que Dios invita a todos los hombres a que vengan a la salvación, sin excepción a nadie. El mensaje de Cristo siempre fue una invitación. Noé invitó 120 años que entren al arca. Jesús se la pasó invitando. El libro de Apocalipsis termina invitando al hombre y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba del agua. Y también la Biblia dice: y el que quiera, venga y tome del agua gratuitamente, dice el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia es una invitación a que el hombre venga a Cristo, pero el hombre no quiere arrepentirse. Pero a pesar de esto, el hombre todavía, a pesar que Dios ya resolvió salvar al hombre por la cruz, por la locura de la cruz, aún así el hombre busca su forma de acercarse a Dios. Por eso hay religiones hoy. Y la palabra religión significa religar, es decir, el hombre quiere acercarse a Dios, pero no puede, no es la forma. Por eso hay pensadores hoy en día. No, es que esta forma es la de pensar. El hombre, dice, tiene su propia opinión, pensamiento que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Porque fuera del pensamiento de Dios, Cristo Jesús, el verbo de Dios, hecho hombre, establecido Dios entre el hombre y la tierra, Cristo Jesús, fuera de eso no hay salvación, hermano. Y necesitamos reconocer a Cristo y anunciar a Cristo como único medio de salvación en el mundo. Y por último, la respuesta. Mira conmigo Génesis capítulo 6. Versículo 5, lo vuelvo a repetir. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. Pero quiero que prestes atención al capítulo 5, versículo 29. Y su nombre, ¿cómo se llamaba ahí? Noé. ¿Y llamó su nombre qué? Noé. Esa palabra, Noé, significa refrigerio. Su nombre significa refrigerio, diciendo: nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras. Ahora Dios, no solo hemos visto la realidad del hombre, la reacción frente al mensaje, hemos visto la resolución de Dios, la única forma, y la pregunta para la iglesia es: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y eso tiene que ver con nuestra respuesta. ¿Qué es nuestra respuesta en todo esto? ¿Qué es nuestra respuesta frente al mensaje de Dios? ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, hermano, Dios siempre tiene un testimonio en toda la historia. Nunca se dejó sin testimonio en el mundo. Y si hay algo que Dios hizo, fue siempre advertir con su testimonio. Y si aún fueron pocos los que creyeron en Dios, Dios siempre tuvo a alguien que levantó su testimonio. ¿Y sabes quién es el testimonio en estos tiempos? La iglesia. La iglesia es el testimonio vivo para el Señor hoy, para que el mundo sepa que por lo menos Dios anunció la verdad. Por eso me gusta mucho la vida del profeta Ezequiel. Dios llamó a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, anda y habla a ese pueblo rebelde. No te van a escuchar, te van probablemente a apedrear y golpear, pero por lo menos sabrá Israel que hubo alguien que les mandó y hubo un Dios de compasión que dejó un testimonio de advertencia. Y Dios siempre busca hombres así. Y jóvenes, escuchen esto: Dios está en busca de jóvenes así, que sean un testimonio para el Señor antes que sea demasiado tarde, antes que venga el juicio de Dios y ya no hay oportunidad, antes que Dios cierre la puerta de salvación. Y Noé fue un testimonio. ¿Sabes por qué? Porque siempre Dios tuvo a alguien que levantó su testimonio. ¿Y cómo desearíamos nosotros como iglesia, todos acá, ser el testimonio en esta tierra? Por eso Cristo dijo: la luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para que los que entran vean la luz y se alumbren. Por eso Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Pablo dice: asidos de la palabra de vida como luminares en este mundo. Y si hay algo que la iglesia debe ser, es un testimonio del Señor. Un testimonio de advertir el juicio venidero. Un testimonio de nuestros hechos para que vean, como lo vieron en Noé, alguien que está lleno de gracia. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es decir, testimonio antes del juicio de Dios. Y esto es lo que veo que Dios siempre usará. Nunca se dejó sin testimonio. Siempre fueron pocos, pero ahí están los fieles. ¿Eres uno de ellos, hermano? ¿Eres un testimonio del Señor? ¿Adviertes a las personas del juicio venidero? ¿Eres alguien diferente en tu generación? ¿O caminas igual en tus deseos y tus pensamientos? En tus propios
placeres mundanos. Dios demanda y quiere de su iglesia un testimonio. En segundo lugar, Dios siempre manifestó su gracia. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre Dios en todas las edades mostró su gracia. Y hoy la gracia de Cristo debe brotar de la iglesia de Cristo. Porque por eso somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Para mostrar gracia sobre gracia. Pero la gracia nos enseña a renunciar. No a tapar pecado, sino a condenar el pecado. Número 3. No se puede ser diferente a pesar del mundo en que vivimos. ¿Qué fue Noé? Mira conmigo el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto ¿en qué? No dice que era sin pecado. Era así un hombre completo para Dios. En sus generaciones, con Dios, ¿qué dice? Caminó Noé. ¿Sabes qué nos enseña esto, hermano? Que se puede ser diferente. No, yo soy así porque en la universidad, mis amigos, tú no sabes la presión. Se puede ser diferente. ¿Entiendes eso, hermano? Lo que pasa que, hermano, en mi trabajo, mi jefe, escucha esto, se puede ser diferente cuando hay convicción para el Señor. Siempre se puede ser diferente, a pesar del mundo corrupto que hay hoy. Y este es un gran mensaje alentador para la iglesia, porque a pesar del mundo que nos rodea, a pesar de lo podrido que está hoy la situación, la iglesia puede ser diferente cuando caminamos con Dios. Siempre se puede, hermanos. Me llama la atención porque hubo un profeta llamado Jeremías, y en el capítulo 5 Dios le dijo: Jeremías, recorre las ciudades, camina por las aldeas, y a ver si hay uno que no haya contaminado su vida delante de mis ojos, y no destruiré la ciudad. No irán al cautiverio. La historia nos cuenta que fueron al cautiverio. La Biblia nos dice que igual fueron 70 años al cautiverio, porque Dios no encontró uno siquiera que sea diferente, porque no quisieron caminar con Dios. Y Dios está buscando gente diferente. Y número 4, se puede esperar en Dios aún, pero solo si hay convicción. ¿Qué hizo Noé? 120 años esperó. 120 años, ¿puedes imaginarte a Noé? Quizás pensando, Dios tarda. Quizás pensando, ¿por qué Dios no obra? Se burlan de mí, se mofan de mí. ¿Puedes imaginarte cómo crió a sus hijos en medio de la depravación? Porque caminó con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tuvo convicción. Y mientras la iglesia tenga convicción, se puede esperar en Dios. Hermano, ¿crees que Cristo volverá? ¿Creen eso, hermanos? ¿Sí o no? No escucho eso. Ahí termina el Evangelio. El Evangelio no es solo que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. El libro de Tesalonicenses nos dice, y esperar ¿de dónde? De los cielos, a su Hijo Jesucristo, al que nos libra de la ira venidera. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Cristo volverá. Y si hay algo que el diablo ha hecho muy bien en nuestras iglesias, hoy en día en el mundo entero, es tratar de ignorar que Cristo vendrá. Por eso el creyente vive tan apático hoy. Por eso el creyente vive tan indiferente. Ya mañana será otro día. Y si Cristo viene esta noche, si la trompeta nos despierta hoy, ¿puedes imaginarte cómo será ese día, hermano? ¿Cómo serán los ojos del Salvador? ¿Cómo será el tono de su voz? ¿Entiendes eso? Pero sí te puedo asegurar algo. Yo voy a dar cuenta por cómo viví acá. Porque su mirada me desnudará totalmente. Dice que daremos cuenta ante aquel que sus ojos pueden atravesar todo. Y si la iglesia pudiera vivir así, esperando que hoy es Cristo que viene, te aseguro que tus problemas serían arreglados esta misma noche. Porque sabrías que hoy te presentarías de aquel que no podría justificarte, que no podrías excusarte. Y me llamaría mucho la atención, hermano. Porque realmente la iglesia debe esperar en la venida del Señor. Y escucha esto, como dijo un hombre llamado Charles Spurgeon, la venida del Señor creo que es el mejor mensaje evangelizador para el mundo. Porque falta poco, hermano, en comparación a toda la eternidad. Queda muy poco tiempo. Hasta que Dios diga, se cerró la oportunidad. Se puede esperar en Dios. ¿Qué es el arca? ¿Qué es el arca de Dios? Es la última oportunidad en la generación de Noé. ¿Qué es Cristo hoy? Escucha esto, hermano. Es la última oportunidad. No hay otra. La gente hoy espera milagros, más en este mes. La gente hoy espera algún suceso ocurrir en el cielo, algo novedoso. La gente está esperando algo tremendo. No, hermano.
Lo único que Dios hizo por el hombre y lo grandioso en todas las generaciones es que se hizo hombre. Dios fue manifestado, dice, en carne, anunciado a los gentiles, a nosotros, predicado, glorificado en el cielo. Y Dios hoy en día espera que hoy nuestra respuesta sea: sí, Señor, voy a caminar contigo como iglesia y voy a advertir al mundo del juicio venidero. La última oportunidad de Dios para el hombre no es un milagro, hermano. No es una señal que a veces el hombre hoy espera, o que ocurran cosas eventuales o algo maravilloso del cielo. Un día se acercaron a Jesús y le dijeron: muéstranos milagro y creeremos en ti. ¿Sabes lo que dijo el Señor, el Hijo de Dios? Señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Y ese fue lo último que dijo Jesús, parece ser, a los fariseos. ¿Pero qué significa esto? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra 3 días y luego se levantará. En otras palabras, ¿quieren milagros? ¿Quieren señal? La cruz es el milagro que el hombre necesita. La cruz es lo último que Dios hará por el hombre. Y si el hombre rechaza la cruz, si el hombre no puede creer en el gran amor eterno de Cristo en la cruz, clavado Dios colgado en un madero, entonces su condenación está frente de sus ojos. Si el hombre no puede aceptar el plan eterno de salvación, el Hijo de Dios, abofeteado, escupido, burlado, clavado allí por nuestra culpa, entonces el mundo no tiene esperanza, hermano. El mundo va de mal en peor y la única esperanza es la oportunidad de Dios, Cristo Jesús. Y necesitamos gente que sea un testimonio hoy de ese Señor, de nuestro gran Salvador. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quizás has venido y todavía no tienes la seguridad. Quizás todavía no entraste al arca, a la gracia de Cristo. Si estás fuera de ella, hay dos opciones: o estás dentro o estás fuera. Si estás fuera, hoy Cristo te trajo para que entres y te invita y te dice: ven a mí. ¿Estarías dispuesto, querido amigo? ¿Por qué esta noche no le pides: Señor Jesús? Ahí ora en el silencio y dile: Señor Jesús, sé que hoy tengo tu oportunidad. Cristo es la oportunidad. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Y sé que enviaste a Cristo como única oportunidad para salvarme. Y dile: Señor, quiero entrar a esa oportunidad. Quiero entrar a esa gracia. Es gratuito, no te cuesta nada, porque es un regalo, por eso es gracia. Dile: Señor Jesús, perdóname, sálvame, quiero tu perdón. Quizás en esta noche alguien oró así. Yo quiero orar por ti. El tiempo es corto y Cristo es la forma para acercarte a Dios. ¿Le pediste en esta noche perdón a Jesús? Queremos orar por ti. Ahí donde estás, indícamelo. Levanta tu mano donde estás. Alguien así en esta noche. Señor Jesús, perdóname. Gracias a Dios. ¿Quién más? Alguien más le dice: Señor Jesús. Y gracias a Dios. Alguien más: Señor, quiero entrar a esa gracia, la gracia de Cristo. Gracias a Dios. Ya vi su mano. Puede bajarla. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Ya vi su mano. Puede bajarla. Alguien más le dice: Señor Jesús, necesito entrar a la gracia. Quiero que me salves. Iglesia, ¿seremos como Noé, pregonero de justicia? ¿O nos distraeremos en pleitos, problemas que no tienen nada que ver con lo eterno? Es tiempo de mirar al Señor y ser el testimonio que Dios espera de nosotros. El mundo se pierde. Necesitamos ser ese testimonio. Señor Jesús, gracias porque tú eres el autor de eterna salvación. Y como dice la Escritura, Padre, tu palabra, la cual es verdad y ancla firme, que tú puedes salvar perpetuamente a los que se acercan a ti. Gracias, Señor, pero mientras todavía vivimos en ese plan de gracia y mientras todavía nos das oportunidad de estar en la tierra, Dios, líbranos de perder tu testimonio y ayúdanos a ser un testigo fiel que tú un día juzgarás este mundo, pero que quieres que el hombre se arrepienta. Gracias por habernos salvado, Señor.
Gracias por tu gran amor inefable, como dice la Escritura. Y gracias por las promesas de vida eterna, porque así te complació, Señor. Por eso te admiramos, por eso te amamos y te exaltamos a ti, Señor Jesús, por ser nuestro Salvador. Y esperamos pronto tu venida, mientras todavía nos hayas fieles, Señor. En Cristo tu Hijo. Se sentaba en una barca a predicar, conversaba con la gente junto al mar, caminaba entre el mendigo, el desvalido, y al andar él pensaba en los cautivos que debía rescatar. Él amó sin mezquinar al pecador, se entregó sin vacilar en su favor, soportó la burla necia, la indiferencia y el dolor de una cruz sangrienta y fría por lograr su salvación. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador, para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición? Debemos recordar lo que el Señor pidió, predicar la cruz al mundo en perdición. Él miró con tanto amor la multitud, proveyó para abolir su esclavitud. Dios desea que los hombres puedan ser salvos por la cruz, que a través de nuestras vidas ellos puedan ver la luz. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador, para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición? Debemos recordar lo que el Señor pidió, predicar la cruz al mundo en perdición. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador, para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición? Debemos recordar lo que el Señor pidió, predicar la cruz al mundo en perdición, predicar la cruz al mundo en perdición, predicar la cruz al mundo en perdición.